En el corazón de toda sociedad late la promesa de vivir bajo un marco común, justo y equitativo. Esa promesa tiene nombre, Constitución, pero más allá del papel, de los artículos y de los códigos, la Constitución representa algo más profundo, un pacto de sentido, una brújula ética y al mismo tiempo sirve para darle forma a nuestra convivencia. Así lo comprendió Thomas Hobbes cuando advirtió que el pacto constitucional es el único antídoto frente al caos. Sin embargo, en América Latina esa promesa constitucional ha sido sometida a prueba. Hoy más que nunca vale la pena preguntarnos ¿quién custodia la Constitución cuando es amenazada? ¿Cómo evitar que las instituciones pierdan su orientación jurídica? Para responder a estas preguntas, hoy nos acompaña Su Excelencia el Magistrado Gastón Soto Ballenas, una figura clave en el derecho constitucional en el Perú. Ha sido presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y vicepresidente del Tribunal de Honor de la misma institución. Su trayectoria académica y jurídica lo convierte en un referente ineludible para entender la justicia constitucional en América Latina. Bienvenido al Sentido de las Cosas. Es un honor tenerte presente, doctor Gastón Soto. Bueno, es un honor para mí, mi estimado doctor Cándido Ramírez, compartir contigo esos sentimientos que son o tienen que ver con las cosas que nos rodean, con las cosas que nos estimulan. Ahora, doctor, usted es un gran constitucionalista de América Latina, un gran magistrado peruano con largo conocimiento en el tema del derecho constitucional. ¿Qué es una constitución y quién la custodia cuando ésta está en peligro? Bueno, una constitución desde el punto de vista jurídico es la norma de mayor jerarquía dentro del marco del sistema jurídico donde, como Kelsen señalaba en su famosa pirámide, conocida como la pirámide kelseniana, es la norma jurídica después de la cual descienden por grado las demás normas legales. Pero la Constitución para un Estado es más allá de una norma jurídica, ¿no? O por lo menos es la pretensión que así sea, en el sentido que es un pacto político, es un pacto social, es un pacto que se deriva de lo que se supone o se entiende, es el sentimiento ciudadano que transformado a través de lo que los constituyentes interpretan, el sentimiento, las aspiraciones de la población, consigna en el texto de la norma fundamental justamente esas aspiraciones, ¿no? Aunque, lamentablemente, y de ahí viene la famosa clasificación Karl Loewenstein con relación a la vigencia de las normas constitucionales, que dice que las constituciones pueden ser normativas, nominales y semánticas, y lamentablemente los países de esta parte del continente, nuestras constituciones están clasificadas entre las constituciones nominales. ¿En qué sentido? Que son constituciones que no rigen, o que por lo menos gran parte de ellas no tienen vigencia, no tienen vigor, porque las condiciones para las cuales están dadas terminan siendo inaplicables o en todo caso materialmente imposibles que puedan ejecutarse, ¿no? Ese es el gran problema de los países como los nuestros, en que producimos o nos damos constituciones o normas fundamentales que no responden justamente a las necesidades y terminan siendo lo que alguna vez decía un gran maestro del derecho constitucional en el Perú, es un conjunto de solamente muy buenas intenciones. Y eso es lo que nosotros quisiéramos evitar que sea. La Constitución de 1811 de nuestro padre Bolívar fue la primera constitución de Latinoamérica. Primera que la Constitución española, primero que la Constitución de Brasil y la Constitución de Portugal. Nosotros somos ejemplo para Latinoamérica del derecho constitucional y del derecho internacional público, porque con la creación de nuestra Constitución de 1811 sirvió de fuente para el derecho internacional y para el derecho constitucional. Hablemos Claro, de nuestra Constitución latinoamericana. Como constitución originaria, ¿no? Como lo fue en su momento y lo es hasta ahora la Carta de Filadelfia, Constitución norteamericana de 1787, donde fueron ellos los creadores del presidencialismo. Y como tal, es una constitución dentro del marco de la clasificación, atendiendo la originalidad que contiene su contenido, una constitución que sirve de fuente de inspiración a otros ordenamientos constitucionales, como lo fue la Corte Austriaca del año 1920, la Carta Kelseniana, que crea por primera vez un organismo de control constitucional mixto, ¿no? Yo creo que particularmente, mi querido doctor Cándido Ramírez, del gran problema de los países de esta parte del continente es de que no damos constituciones que tienen, como dije en su momento, muy buenas intenciones en cuanto a su contenido, por lo que se refiere a aspiraciones, a conceptos genéricos, pero nos quedamos siempre en el problema de que resultan siendo inaplicables, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se establecen intenciones solamente, pretensiones, pero no se encuentra justamente
el mecanismo que permite su ejecución. Y creo que el error parte de que tenemos el tiempo en el que ha pasado, desde 1811, que te ha referido a la primera constitución bolivariana, por decirlo de alguna manera, ¿no? De que nos hemos dado constituciones muy extensas, constituciones que algunos califican como constituciones reglamentistas, porque dentro del propio texto constitucional no solamente consignan o recogen grandes principios, grandes criterios, sino desarrollan dentro del propio texto constitucional. Lo cual significa que pasado el tiempo, desde que entra en vigencia el texto constitucional, la sociedad, que es dinámica por naturaleza, va encontrando de repente otras realidades, otras conductas, otros comportamientos de sus gentes, y por lo tanto hay disposiciones constitucionales que están contenidas en la Carta Fundamental que se hacen inaplicables. Entonces, ¿qué sucede? De que para efecto de que el legislador o el mismo ejecutivo, que es el que administra el Estado, pueda hacer posible que la Constitución se respete y se cumpla, tiene que modificarse. Entonces, como esa regulación o reglamentación no está en una ley de menor jerarquía, sino está en la propia Constitución, se termina por tener que, disculpa la expresión tosca, pero que creo que objetiviza mejor la explicación, se tiene que meter la mano al texto constitucional. Yo creo que la tendencia debería ser, pero lamentablemente ese es el criterio que manejamos, constituciones principistas, que tengan poco articulado. Es el caso de la Constitución norteamericana, que cumplió más hace rato, más de 2 siglos de vigencia. En el caso de Latinoamérica, ¿qué función cumple una norma constitucional cuando tiene diferentes procesos políticos? Si la idea de la Constitución era para limitar el poder, y en el caso de nuestra Constitución de 1811 y luego la Constitución de 1999, donde se permite reformar la Constitución que usted bien hablaba, porque ya establece un mecanismo de reforma, enmienda, reforma constitucional o Asamblea Nacional Constituyente. Esos 3 mecanismos que permiten digamos, la propia Constitución para que sea modificada. ¿Cómo una norma constitucional se puede adecuar a los tiempos políticos y jurídicos de nuestra Latinoamérica? En el Perú, de repente, tenemos una constitución, un sistema constitucional que respecto a lo que tiene que ver con el control constitucional de las leyes, podría ser bastante desarrollada, puesto que tenemos los 2 mecanismos. Tanto el control constitucional difuso, que se le atribuye como atribución al juez, que si bien es verdad su capacidad solamente de declarar inaplicable una norma que en su concepto se considera que es contrario a disposiciones constitucionales, pero su efecto es solamente sublitis, solamente alcanza a las partes intervinientes dentro del proceso. O sea, la ley continúa estando vigente. Y tenemos también el control concentrado a través del Tribunal Constitucional, antes conocido como el Tribunal de Garantías Constitucionales, que nace en inspiración de lo que fue la Carta Española del 78, pero más atrás la Carta del año 20, como mencioné hace un momento, la Carta Austriaca, ¿no? Pero el tema yo creo que termina por verse desnaturalizado hasta cierto punto, en mi opinión, porque termina por tener mucha injerencia política la conducta y comportamiento de quienes tienen que decidir respecto a temas que tienen que ver con el control constitucional de las leyes de los integrantes del Tribunal Constitucional. Yo recuerdo hace muchos años que lo que fue la carta nuestra que antecede a la vigente, es decir, la Constitución del 79, un destacado maestro universitario y jurista, como lo fue en su momento el doctor Alberto Uriseldes, que fue constituyente de aquella asamblea que produjo la Carta del 79 nuestra, que en mi opinión es una de las mejores constituciones que hemos tenido, capaz muy extensa en cuanto a su contenido, pero pudo ser más corta. Y él decía, hemos creado un tribunal constitucional politizado. Ese Tribunal de Garantías Constitucionales, que se denominaba así, estaba conformado por 9 personas, 3 elegidas por el Ejecutivo, 3 elegidas por el Parlamento y 3 por el órgano judicial. Y él ya decía que era politizado. ¿Por qué? Porque los órganos políticos son los que tenían la mayoría en cuanto a sus representantes, ejecutivo y legislativo. Y ahora tenemos un Tribunal Constitucional que si resucitara a Alberto Uriseldes, diría, no me han hecho caer y salido por un camino totalmente distinto u opuesto, ¿no? Porque ha creado un Tribunal Constitucional donde los 7 miembros son elegidos por el Parlamento. Y en ese sentido, del Perú, ¿cómo se ve la Constitución en el caso del presidente Pedro Castillo? Porque la propia Constitución del Perú de 1993 establece en el artículo 134 de la Constitución peruana que el presidente de la República tiene facultades para disolver el Congreso cuando el Congreso ha censurado mínimo 2 periodos al Consejo de Ministros. Ha hecho usted, doctor Cándido Ramírez, en señalar
las condiciones que tiene que darse para efecto que el presidente de la República pueda hacer uso de esta facultad, cuál es la de poder disolver el Congreso, si le censuran o rechazan la confianza a 2 consejos de ministros, no ministros, sino a todo el Consejo, a todo el Consejo. En el caso particular de Castillo, más allá de las diferentes interpretaciones que puede hacer al respecto, esa condición previa no se dio. No se dio, fue una reacción de él que lo llevó a decidir porque consideraba que tenía el apoyo suficiente de la población posiblemente para poder tomar la decisión que tomó en su momento de disolver no solamente el Congreso, sino, como bien usted lo acaba de señalar, los otros órganos estatales, ¿no? Consecuentemente, esa es la razón por la cual termina siendo pues, acusado por el Congreso de la República, ¿no? Haber cometido realmente un delito, que dicho ese paso todavía está en proceso previo, digamos así, pero las condiciones previstas en nuestra Constitución como etapa previa a efectos de que pudiera haberse dado esa oportunidad y en ese sentido estar legalmente facultado el presidente de la República para tomar esa decisión, en el caso de Pedro Castillo no se dio, ¿no? En el caso venezolano, nuestra Constitución es muy rica en contenido y garantista de derechos sociales. La justicia constitucional dentro de una constitución que va a establecer o implementar derechos sociales, derechos laborales. Nuestra constitución prevé el fin esencial del Estado, que es la prestación del servicio público. Hay una estructura, digamos, del Estado compuesto por población, territorio y gobierno, y nuestra Constitución establece mecanismos de protección. Si bien es cierto, nuestra Constitución en el artículo número 5 establece que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo la ejerce a través del referendo del voto. En el caso venezolano, la propia Constitución ha establecido el mecanismo para ser modificada siempre y cuando se reivindiquen derechos. Y eso es lo que la Constitución venezolana ha establecido. Pero nuestra Constitución venezolana, en el artículo 335, 336, se establece el control de la constitucionalidad. Usted hablaba el control difuso que nace en la famosa sentencia de 1803, Marbury versus Madison, donde el control difuso es la función que tiene todo el juez para desaplicar una norma que colide con la Constitución. Ahora, pasemos hacia el control concentrado de la constitucionalidad, que está enmarcado dentro del Tribunal Constitucional Alemán, el Tribunal Constitucional Español, en el caso del Tribunal Constitucional Peruano, pero Venezuela es la Sala Constitucional que se implementó a raíz de la Constitución de 1999, porque una de las fortalezas de nuestra Constitución de 1999, que fue garantista para proteger a la propia Constitución y si le da funciones a la Sala Constitucional. Entonces, la Sala Constitucional ejerce el control concentrado de la constitucionalidad para resolver un tema que el juez no me lo pudo resolver porque no tiene competencia. Entonces pasa hacia la función de la jurisdicción constitucional, que es, digamos, la justicia constitucional para prever y garantizar derechos y sobre todo para no permitir que se vaya a resquebrajar, digamos, la norma constitucional. ¿De qué sirve estas garantías? Para dar protección a la propia Constitución y dar protección a derechos sociales. Yo creo que el hecho de que Venezuela no tenga, como lo tenemos nosotros, un tribunal constitucional, una corte constitucional exclusivamente dedicada a la labor de control constitucional y además de protección de los derechos fundamentales, y sea, en este caso, como bien usted lo ha señalado, doctor Cándido Ramírez, una sala constitucional de la propia Suprema Corte de Justicia la que cumpla esta función, no quiere decir que estén más o menos protegidos los derechos fundamentales. Yo soy el criterio, doctor Cándido Ramírez, de que el problema de los países, no solamente de América Latina, sino del mundo, no está en la norma jurídica, está en la conducta y comportamiento de quienes tienen que hacer cumplir las normas. Ahora, en el caso de la Constitución peruana, es rica en contenido, es garantista. ¿Por qué tanto desequilibrio en el tema de los poderes del Ejecutivo y Legislativo? ¿Será que habrá una coacción de entre los mismos poderes que no permiten desenvolver el fin esencial del Estado? El problema del Perú, por ejemplo, es un problema serio e interesante, ¿no? Interesante por cuanto que somos uno de los países, no solamente esta parte del continente, sino del mundo, que tiene la mayor estabilidad económica, ¿no? Con unas reservas que pasan varias decenas de millones, de miles de millones de dólares, ¿no? Pero el tema político sigue siendo un mal que se ha enquistado como un cáncer en el funcionamiento del sistema, ¿no? Magistrado Gastón, usted hablaba sobre las constituciones rígidas, constituciones flexibles,
Desde tu gran experiencia como experto en el derecho constitucional, si tuvieras que dar una reflexión desde el Perú para Venezuela, para Latinoamérica, desde el aporte del derecho constitucional para proteger la justicia, para proteger la libertad, para proteger la igualdad. Bueno, yo creo que el caso de Venezuela tiene todas las garantías desde el punto de vista normativo a través de sus instituciones para proteger los derechos fundamentales. Yo creo que en ese sentido Venezuela tiene los recursos legales, institucionales, y hay que cuidarlos, hay que protegerlos y hay que confiar en ellos, ¿no? Sí, bueno, proteger nuestra institucionalidad es importante porque reivindica los derechos sociales y sobre todo los derechos fundamentales. ¿Hacia dónde va el Perú y qué aportes le puede dar el Perú a Venezuela o Venezuela al Perú para volver hacia la idea de la integración regional, que no es más que la idea libertaria de Bolívar? Yo creo que suena como un obsequio al oído hablar de integración. El tema es que en lo interno, en el caso del Perú particularmente, debemos comenzar ya en serio y de verdad, ¿no?, a procurar que cambien los conceptos, cambien los criterios que se vienen aplicando hasta ahora y donde los grupos de poder en lo interno son los que terminan por desnaturalizar el funcionamiento del sistema político y básicamente también en lo económico. De un tiempo a esta parte se viene comentando, no por mí, sino por parte de los especialistas en esta materia, de que mucha de la inestabilidad política tiene que ver con la conducta y comportamiento que tienen los grupos, por ejemplo, de poder económico, ¿no? Donde, como alguna vez lo dijimos cuando comenzamos esta grata entrevista, mi querido doctor Cándido Ramírez, de que la economía sigue siendo estable en el Perú a pesar de la inestabilidad política, ¿no? Y sigue siendo estable que va a permitir en ese sentido que los grupos económicos, que no estoy, digamos, reclamándoles a ellos una reacción distinta a la que vienen haciendo desde el punto de vista económico, pero sí se requiere su intervención política, como ellos no nos afecta, como sus economías siguen siendo estables para ellos, porque la economía en lo macroeconómico sigue funcionando, ellos están bien, entonces a los políticos no les interesa, ¿no? Quien esté en gobierno, quien esté en legislativo, quien esté en legislativo. Y yo creo que ya es necesario que todos nos interioricemos para lograr de que una democracia basada justamente en la voluntad popular sea eficiente y sea eficaz en cuanto al desarrollo del sistema, va a permitir, o va a exigir en todo caso, que el pueblo tenga mucho mayor participación, pero en todos los estratos, en todos los niveles. Si eso lo hacemos en interno, yo creo que va a haber mayores posibilidades de integración, ¿no? De integración de esta parte del continente, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador y de Perú, ¿no? Y yo creo que se puede lograr un bloque más sólido, más efectivo, que permita hacer frente a las eventualidades que nos plantean las grandes potencias, ¿no? Señor magistrado, le agradezco mucho venir a este programa El Sentido de las Cosas, estar en Venezuela y enseñarnos con su experiencia, además de constitucionalista, un catedrático, un gran letrado ilustrado del Perú, de Latinoamérica. Te agradezco mucho y si quieres hacer una observación final, pues seremos oídos. No, más que observación, quiero, mi querido doctor Cándido Ramírez, agradecer el honor que me has concedido de participar en vuestro programa, en el que realmente se puede respirar libertad, puede respirar autonomía para desempeñarse, con la facilidad que me has dado para dar a conocer mis ideas, que pueden o no coincidir con aquellos que tienen una idea contraria, pero que indudablemente nos motiva a poder decirte y felicitarte por tu predisposición a seguir desarrollando estas materias, y como lo has señalado en tu obra de Detrás de la montaña, ¿no? Filosofía de la vida, y para buscar justamente el triunfo, ¿no? De que no nos quedemos solamente en los aplausos. Tú lo has dicho en la página 15, me parece, de tu obra, no nos quedemos en los aplausos. Para que haya éxito debe haber coherencia, ¿no? Coherencia en la conducta, en el comportamiento de las personas y en el quehacer de lo que resulta como consecuencia de las actitudes y conductas que nosotros adoptemos, ¿no? Yo te felicito y te deseo el mejor de los éxitos, que sigan los éxitos, mi querido doctor Cándido Ramírez. En esta tarde, en El Sentido de las Cosas, nos despedimos con el gran magistrado Gastón Soto,
y estemos atentos a nuestro próximo encuentro acá en el programa El Sentido de las Cosas. Gracias. Gracias, mi querido Andy. Señor magistrado.